Hola chicos, pues el tema que vamos a dar hoy va a ser el tema de la carne, ¿vale? Se llama y seguramente lo dividamos en tres clases, ¿vale? Esta primera clase lo que vamos a dar son la definición y características de organolépticas. Organolépticas quiere decir lo que nosotros percibimos de la carne a través de los sentidos, ¿vale? A través de la vista, del olfato, del gusto. Así podemos distinguir los tipos de carne. Si una carne ha estado más tiempo en frigo, si ha estado menos tiempo, del tipo de raza que es, la edad del animal. Vamos, hay una serie de características que te dice el color que tiene, por qué es, la textura que tiene, el por qué, ¿vale? Y vamos a ver unas cuantas de ellos para que tengamos un poco de conocimiento de ellos simplemente con ver la carne o probar su textura, simplemente con tocarla, ver también el líquido, la cantidad de agua que conserva esa carne, ¿vale? Dice, para introducirnos en la materia, primeramente vamos a estudiar a qué se denomina carne, así como las principales características que posee. Vale, la definición de carne es todo tipo de carne, de alimento de consumo, ¿vale? Que como tal podemos consumir. O sea, todo aquello que no podríamos consumir no lo podemos denominar carne. Sabemos que, bueno, del cerdo nos comemos casi todo, pero de otros animales pues hay muchos desechos. Entonces eso no podríamos llamarlo carne, ¿vale? Aunque ya te digo, nosotros somos un poquito borricos en ese sentido de comernos casi todas las partes del animal. Dice, la denominación genérica de carne comprende todas las partes aptas para el consumo humano de animales domésticos de las especies bovina, porcina, ovina y caprina, así como de solípedos domésticos y camélidos. Así que imaginarse todo lo que nos podemos comer. Después hay carne que no consideramos aptas, como puede ser carne de mono, de rata, que bueno, que a lo mejor por ahí lejos se la pueden comer, pero nosotros, nuestro sistema sanitario de consumo, pues no está dentro de la carne que consumimos, ¿vale? Se denomina canal al cuerpo entero de un animal de abasto después del sangrado, evisceración, la eliminación de las vísceras, corte de las extremidades a nivel del carpo y del tarso, de la cabeza, de la cola y de las mamas, y además en bovinos, ovinos, caprinos y solípedos después del desollado. No obstante, en el caso de los porcinos puede no realizarse el corte de las extremidades y de la cabeza cuando dichas carnes vayan a ser sometidas a transformación industrial para la producción de productos a base de carne destinada al consumo humano. Casi todos los animales, bueno, todos hemos visto Despiece y Matanza, nuestro compi Luis también nos hablaba de ello en clase, ¿vale? Vamos a ver por aquí. Dice, según la clase, también atendiendo al tipo de carne que proporciona la canal, lo que es el cuerpo, según la edad, características musculares y cantidad de grasa animal, que eso ya lo veremos más adelante, no voy a hacer spoiler ahora. Vamos a ver. Los despojos, por ejemplo, ¿qué son los despojos? Sabemos que hay carnicerías que se encargan de distribuir este tipo de carne, ¿vale? Los despojos se denomina así a la carne fresca que no pertenece a la canal. También se incluyen las vísceras de la región anatómica abdominal, pélvica y torácica, incluyendo el esófago y la tráquea. Todo lo que son callos, mollejas, ese tipo de carne, pues entraría ahí, ¿vale? Casquería también se le llama. Clasificación según el color de la carne. Hay tres tipos de carne. Está la carne blanca, la carne roja y la carne negra. Vamos a distinguir un poquito entre las tres. La carne blanca, por ejemplo, sería el pollo que vemos aquí en la fotografía, pavo, cordero, conejo, ternera y animales jóvenes en general. La carne roja pasaríamos ya a vaca, buey, oveja, caballo y animales adultos. Y después la carne negra, que sería carne de perdiz, codorniz y animales de caza. La carne negra son esos animales de caza, una carne además mucho más dura que el resto de carne. Si os dais cuenta, irían desde la blanca, que es la carne más tierna, después iría la roja, que es un nivel intermedio, y después la negra, que sí tiene un sabor más fuerte y una textura muy característica, muy diferente al resto. Si veis la foto además, se diferencia muy bien por el color. Cuanto más oscura es la carne, más rica en hierro es. ¿Por qué es más rica en hierro cuanto más oscura es la carne? Porque si es más oscura es que retiene más la sangre, ¿vale? Dice aquí, las carnes que más hierro tienen son las negras, ya que son carnes de animales que no se desangran antes de su consumo, sino que se retiene la carne y por eso se queda ese color oscuro. De hecho, la carne cuando nosotros la conservamos en frigo durante mucho tiempo, se va poniendo cada vez más oscura por, bueno,
ya lo veremos más adelante, no lo voy a decir ahora, pero vamos, por la hemoglobina, ¿vale? Pero que eso sí, en el frigo podemos ver como una carne roja se va poniendo, por ejemplo, cada vez más oscura, incluso se pone del color este negro, pero bueno, es por el deterioro de la carne. Vamos a ver, después, clasificación de las carnes según su actitud para el consumo. Primeramente vamos a ver las carnes aptas para el consumo. Las primeras serían las carnes refrigeradas, sería cualquier carne que vemos dentro de una carnicería, ¿vale? No ha sufrido más tratamiento que el someterla a frío industrial para que se conserve durante más tiempo. Incluye las envasadas al vacío y las envasadas en atmósferas controladas y deben permanecer en frío hasta su venta al público. Son carnes que han sido refrigeradas industrialmente y después dentro de una carnicería pues la mantienen refrigerada hasta la venta, ¿vale? Después, pues si vamos a hacer un consumo inmediato, pues deberíamos dejarla fuera del frigo, y si lo vamos a conservar o lo vamos a comer posteriormente, las guardaríamos en el frigo, y si fuera muy posteriormente, pues las guardaríamos en el congelador, ¿vale? Después tenemos las carnes congeladas, que son sometidas a frío industrial de forma que el centro de la pieza esté entre menos 12 y menos 18 grados. El transporte y conservación será siempre a temperatura menor de menos 18 grados y se mantendrá a esta temperatura hasta su venta al público. Esas son carnes congeladas que podemos ver a lo mejor en mercados más grandes. Bueno, incluso Mercadona creo que ya tiene sus carnes congeladas, Carrefour también, ¿vale? Pero aún así en carnicería, pues Carnesur, sé yo que sí es cierto que tiene muchos tipos de carnes congeladas. Después están las carnes anormales, son aquellas que tienen un color, sabor y textura anormales, además de un bajo nivel nutritivo. ¿A qué se debe esto? Pues se deben porque pertenecen a animales que han sufrido tortura o estrés antes de morir. Por eso es importante que la forma de morir del animal sea lo menos estresante posible, o que sea de lo menos cuento posible, que sea lo más rápida posible, porque el animal al tensarse, al ponerse nervioso, contrae mucho los músculos y la carne se pone muy dura y pierde mucha calidad y mucho valor nutritivo. Por eso se dice que la carne de toro es más dura y es menos válida nutricionalmente que otro tipo de carne, por el sufrimiento que ha sufrido, que sea redundante, el toro, ¿vale? Vamos a ver, vamos a seguir por aquí. Vale, y ahora vemos las carnes no aptas para el consumo, ¿vale? Primeramente serían las carnes impropias, son las que proceden de fetos que todavía no han completado su desarrollo entero y que por lo tanto son carnes totalmente tóxicas. Carnes de feto nosotros no podemos comer porque son perjudiciales para nuestra salud. Y después son carnes de especies que habitualmente no se comen, como monos, ratas, lo que hemos dicho antes, ¿no? Y que aunque tienen un valor nutritivo y no causan daño a nuestra salud, su venta está prohibida. No es que sean carnes que nosotros no toleremos como seres humanos, sino que son carnes que nosotros no comercializamos con ellas, ¿vale? Además, bueno, la rata tú sabes, pero el mono suele ser especie de protegida y tal, pero la rata, bueno, habrá culturas que la coman. Carnes nocivas pueden causar graves trastornos y son carnes que pueden tener bacterias patógenas y pueden tener toxinas y parásitos. Por ejemplo, la tenia, ¿vale? O triquina, que viene aquí dentro de los apuntes, que son gusanos que puede traer dentro la carne. Sabemos que la carne de cerdo hay que hacerla muy bien. La carne de ternera sí se puede comer en crudo, pero bueno, siempre es aconsejable congelar las carnes antes. También pasa lo mismo con el pescado, ¿verdad? Porque pueden traer parásitos. Y las que están putrefactas o mal conservadas. Hay que tener cuidado con el tipo de conservación que tiene la carne dentro de esta carnicería, sobre todo por el olor muy importante dentro de las carnicerías o de los establecimientos. Cuidar el olor, porque es una forma de invasión hacia las personas y un sitio que huele mal no atrae a la gente a comprar, ¿vale? Así que la conservación de la carne es muy importante. Vamos a seguir por aquí. Vale, características organolépticas. Las características organolépticas, también llamadas sensoriales, son las que hacen que el consumidor decida comprar esa carne o no. Si nos decidimos, ¿vale?, por nuestros sentidos, sobre todo por la vista, nos va a traer siempre una carne que tenga mejor aspecto que una carne que la notemos más seca o que la textura no nos guste. Entonces es importante, lo que he dicho antes, la conservación de la carne para que ante el público la presentación sea lo mejor posible, ¿vale?
Podemos clasificarlas en dos tipos según el modo de percibirlas, mediante la percepción externa. El color. Si es oscuro puede ser porque el animal sea adulto, porque la carne está muy pasada, o lo que hemos dicho antes, porque son carne de caza, ¿vale? Pero en general, si estamos hablando de ternera, de cerdo, pues si es oscura es porque o el animal es muy adulto o porque la carne está pasada. Humedad externa, que la carne suelte mucha agua o que por el contrario esté muy suelta. Eso va a denotar la jugosidad que tiene ese tipo de carne o esa pieza de carne en ese momento. Si vemos que una carne jugosa nos va a traer mucho más que una pieza que esté seca. El aroma, el olor que suelta la carne, como hemos dicho antes. Marmorización o veteado. Es debido a la grasa infiltrada de la carne. Si la carne está veteada, será más jugosa y tendrá más aroma. El atractivo de la grasa es que le va a dar mucha jugosidad a la carne y además que el olor es mucho más atractivo para nosotros, sobre todo cuando lo estamos cocinando. No sé si habéis visto, pero la carne de Wagyu, que creo que lo hemos hablado en clase, y la de... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba la otra. Y Angus, ¿vale? Son terneras que están muy veteadas de grasa. Esa grasa lo que hace es aportarle mucha jugosidad y un sabor característico a esa carne. Corte transversal. Si al hacer este tipo de cortes se observan los haces musculares, los tendones, y son grandes, eso significa que la carne está dura, ¿vale? El trozo, seleccionar bien el trozo que vamos a vender de cara al público y quitar todo lo que podamos desechar o que veamos que no tiene la misma calidad dentro de la pieza. Porque dentro de un mismo músculo, ¿vale? Hay trozos que son más jugosos y trozos que son menos jugosos, ¿vale? Aunque estemos hablando de la misma pieza. Pero según la colocación de los tendones y según las haces musculares, ¿vale? Pues va a tener una textura u otra la carne. Y después, mediante la percepción al masticar, pues podemos ver la textura, la jugosidad y el aroma y el sabor que tiene la carne. Pero bueno, eso ya es consumiéndola. Que bueno, eso no lo podemos hacer dentro del establecimiento. Nos tenemos que dejar guiar por nuestro instinto visual, ¿vale? Pero sí es cierto que cuando estamos en un restaurante y pedimos una carne, siempre, si estamos hablando de una carne de ternera, siempre te van a preguntar el punto que te gusta de cocción. Si la probamos, si es cierto que podemos ver que es una carne que nos deshace en la boca, si es más dura, si el sabor es más fuerte, si es menos fuerte, pero ya eso es comienda. Después vamos a ver un poquito así más... Esto lo he metido aquí para que tengamos un poquito de noción, pero no es tan importante, ¿vale? No lo vamos a preguntar tanto en las actividades posteriores. Pero el color de la carne depende de dos tipos de pigmento que tiene nuestro organismo, el organismo de los animales en este caso. La mioglobina y la hemoglobina, que a su vez también son proteínas, ¿vale? Que tiene la carne. La mioglobina capta y almacena el oxígeno y es responsable del olor de la carne en un 50 y entre el 50 y 80%. Y después la hemoglobina transporta el oxígeno y es responsable del color de la carne en un 20-50% para ello. O sea que la mioglobina va a tener un poco más de presencia dentro del color de la carne, ¿vale? La intensidad del color depende de la cantidad de mioglobina que viene aquí. El tono o el matiz depende del estado bioquímico de la mioglobina. Esta puede estar en tres estados distintos. La mioglobina da un color rojo oscuro o púrpura a la carne. Si hay mucho oxígeno, la mioglobina se transforma en oximioglobina, dando un color rojo brillante a la carne. Y si hay poco oxígeno, la mioglobina se oxida y se transforma en metamioglobina, la cual da un color pardo a la carne, que es lo que estábamos hablando antes, ¿vale? Cuando ya hay poco oxígeno, la carne como que se oxida y se vuelve de un color más púrpura. En este estado normal, la carne presenta tres tipos de pigmento. Vamos a ver, la luminosidad depende más del estado de la carne que de la mioglobina. La hemoglobina influye mucho en el color cuando hay condiciones anormales como un mal de sangrado o un sacrificio anómalo, como hemos dicho antes. Aquí viene reflejado, por ejemplo, el toro de Lidia, pero vamos, puede ser cualquier carne de toro, es mucho más oscura que otro tipo de carne de ternera, ¿vale? El cocinado también influye en el color, ya que se producen unas reacciones bioquímicas llamadas reacciones de Maillard, en las que se obtienen unas sustancias, las melanoidinas, que dan color tostado a la carne. Cuando estamos haciendo la carne, ¿vale? La carne ya queda de un color más grisáceo, ese color más tostado. Vamos a ver. El color de la carne ahora según factores antemortem y postmortem, antes de morir el animal y después de morir.
En el color de los derivados cárnicos influye la cantidad de grasa, el ahumado, los colorantes, mientras que el color de la carne fresca puede influir factores ante-mortem, de antes de morir, y post-mortem, después de muerto. Los factores ante-mortem, de antes de morir, influye la cantidad de mioglobina y por lo tanto en la intensidad de color. Y son la edad, cuanto más joven sea la carne, más clara va a ser, y cuanto más adulta, más oscura. La especie de animal, el músculo, el grado de ejercicio y la alimentación que ha tenido ese animal. Por eso vemos también mucho en el jamón, ¿no? El color, como es mucho más vivo cuando el jamón es bueno que cuando un jamón es más malote. También influye la alimentación del cerdo, como dijimos en clase. Y los factores post-mortem influye en la luminosidad y en el tono o matiz que va a tener la carne. Son el tiempo de conservación, se ve cuanto más se conserve la carne, más pardo va a ser el color, la atmósfera que rodea la carne, el pH, la temperatura a la que se conserve, la luz y agentes de curado o cocinado. No sé si sabéis el curado, por ejemplo, que tienen alguna carne de ternera que se la deja curar durante unos cuantos días para que la grasa se ponga más amarillenta, porque hace que se funda más esa grasa con la carne, ¿vale? Si tiene que estar a una temperatura adecuada. En Cádiz creo que hay un local que lo hace, que se llama Caníbal, y te dejan allí madurando el tiempo que tú quieras la carne que compres. En ese estado normal la carne presenta 3 tipos de pigmento, como hemos dicho antes también. Vamos a ver, el tiempo de conservación. Cuanto más tiempo ha transcurrido desde que ha muerto el animal, más se va a ir favoreciendo la oxidación de la carne, que es lo que hemos dicho antes. Si tú coges un filete y lo guardas durante 3 días en el frigorífico, vas a ir cómo se va deteriorando o cómo se va oscureciendo esa carne, volviéndose cada vez más parda, ¿vale? Este proceso es más lento en piezas enteras que si fileteamos la carne. Esto estuvimos hablando en clase, porque si nosotros fileteamos, esos filetes se van a ir, tienen más superficie, entonces se van a ir como consumiendo antes, ¿vale? Por fuera. Ahora, si nosotros tenemos un trozo de carne entero, nosotros con quitarle las puntas a ese trozo, seguramente lo de dentro se haya conservado bien, porque la misma proteína, la misma grasa que tiene por fuera la carne protege al interior. Por eso es mucho mejor, si vamos a guardar un trozo de carne, guardarlo entero a guardarlo en filetes, ¿vale? O como dijimos, cuando por ejemplo se consumen o se guardan los pinchitos, que tienen más superficie, con lo cual se va a deteriorar antes. Y la atmósfera que rodea la carne está relacionado con la forma de envasar la carne, y hay 3 posibilidades. Si envolvemos la carne con un plástico impermeable, los microorganismos consumen el oxígeno. Hay poco y predomina la metimioglobina y la carne se va oscureciendo. Acordarse de que cuando hay poco oxígeno, la carne se oxida antes. Si además de envolverla con un plástico impermeable la envasamos al vacío, no habrá aire en contacto con la carne y el pigmento que predomina es la mioglobina. El color es rojo oscuro y no atrae al consumidor, aunque la carne sí que está bien conservada. De hecho, este tipo de carne que está envasada al vacío adquiere un color un poco extraño, pero cuando la sacamos y la dejamos un tiempo fuera recupera su color original. Y si el plástico es impermeable a la humedad pero permeable al oxígeno, entonces no se pierde la humedad y la carne no se deseca. El pigmento en este caso es la oximioglobina y el color es rojo brillante, muy atractivo para el consumidor, pero sería un tipo de conservación mucho más especializada que, por ejemplo, al vacío, que es como solemos encontrar en la carne. Vamos a ver, vamos así por aquí. La textura está relacionada con la dureza de la carne. A mayor textura, mayor dureza. La dureza y la terneza de la carne depende respectivamente de la mayor o menor resistencia de la carne al ser masticada. Cuando una carne es dura, pues decimos que resaltamos la dureza de la carne, y cuando una carne blanda nos deshace en la boca, pues hablamos de terneza, ¿vale? La sensación de dureza se debe a la resistencia al corte, la facilidad con la que los dientes cortan la carne, la friabilidad, ¿sí? Facilidad con la que la carne se rompe en fragmentos. Hay carnes que se pueden romper fácilmente en fragmentos, vemos cómo están veteadas y se puede romper, o de hecho se debe, ¿vale?, cortar con el cuchillo en la dirección que te marca la misma carne. Y la cantidad de residuos. Cuando masticamos la carne, el residuo es lo que queda sin poder masticar más y hay que tragar. El hecho de que no se nos deshaga la carne y se nos haga agua en la boca, sino que quede como una bola, como una carne consistente dentro de la boca.
Hay dos tipos de dureza. La dureza base, relacionada con el colágeno y los factores ante-mortem. Y la dureza variable, relacionada con las proteínas y los factores post-mortem. Vamos a ver, los factores ante-mortem de la dureza base. Por ejemplo, la especie, las carnes con muchos tejidos conjuntivos que tienen colágeno y fibras musculares son más duras y el tiempo de cocinado será mayor. Cuanto más colágeno tenga la carne, es más dura y además la vamos a tener que cocinar durante más tiempo. Por ejemplo, las aves tienen menos colágeno que los mamíferos, por ello la carne de ave es más blanda y más tierna, o sea que el pollo en este caso tendría muy poco colágeno, además se cocina mucho antes que otro tipo de carne. La edad, a mayor edad la carne es más dura, no porque tenga más colágeno, sino porque las fibras del colágeno están más entrecruzadas, ¿vale? Si hablamos de fibras, estas fibras estarían más montadas unas en otras, entonces es más difícil cortar esa carne y se hacen más duras. Después el músculo. Los músculos más duros tienen un grosor de permisio mayor. Cuando hablamos de permisio, hablamos de lo que vemos dentro del músculo. Y si el grosor es mayor, entonces tiene un tejido más conjuntivo y además más colágeno. Un mismo músculo puede tener zonas más duras que otras, lo que hablábamos antes, ¿vale? Una misma pieza puede tener una parte que esté más blanda y una parte que esté más dura, según la parte del músculo, si está más cerca de los tendones, más cerca de la articulación. Las razas más pequeñas son más tiernas que las más adultas, nada más que tenemos que fijarnos en el cochino, ¿no? En el cerdo con el cochinillo. El cochinillo es una carne que se deshace casi y sin embargo un cerdo adulto es una carne bastante dura. Y la grasa intramuscular, que suele estar en el permisio, ¿vale? Dentro del músculo y es responsable del veteado, como hemos hablado antes, que es lo que le da una consistencia distinta a la carne. Cuanta más haya, la terneza es mayor, ya que si hay más grasa, entonces hay menos colágeno y la carne es más jugosa. Cuanto más grasa, menos colágeno. Y el colágeno habíamos dicho que es lo que hace que la carne esté dura. Entonces, cuanto más grasa, más va a ganar la terneza dentro de la carne, ¿vale? Pues nada, chicos, hasta aquí la clase de hoy. La semanita que viene haremos unas cuantas actividades y además hoy resolveré dudas, ¿vale? Sobre las actividades que hicimos el otro día y sobre el tema del queso, ¿vale? Pues nada, chicos, espero que os haya gustado. Hasta luego.